Las muchas moradas, por Jonathan Edwards. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14:2. En las palabras pueden ser observadas dos cosas. Primero, la cosa descrita, es decir, la casa del Padre de Cristo. Cristo habló a sus discípulos en el capítulo anterior, como alguien que estaba a punto de irse. Él les dijo en Juan 13:31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y después sigue dándoles consejo, vivir en unidad y amor el uno al otro, como alguien que estaba saliendo de ellos, por lo que ellos parecían como que sorprendidos, y apenas sabían cómo interpretarlo. Y uno de ellos, o sea, Pedro, le preguntó a dónde estaba yendo. Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Cristo no le respondió directamente y le dijo dónde estaba yendo, pero da a entender dónde, en esas palabras del texto, es decir, a la casa de su Padre, o sea, el cielo. Y más tarde en Juan 16:10 les dice claramente que estaba yendo a su Padre. Segundo, podemos observar la descripción dada, es decir, que en ella hay muchas moradas. Los discípulos parecían estar muy entristecidos por las noticias de que Cristo se estaba yendo, pero Cristo los consuela con eso, que en la casa de su Padre, donde estaba yendo, no solo había espacio para Él, sino espacio para ellos también. Había muchas moradas, no solo había una morada allí para Él, sino que había muchas moradas las suficientes para todos ellos. Había espacio suficiente en el cielo para ellos. Aunque los discípulos percibieron que Cristo se estaba yendo, ellos manifestaron un gran deseo de ir con Él, y particularmente Pedro. Pedro, en la parte posterior del capítulo anterior, él le preguntó a dónde iba, con el propósito de que pudiera seguirlo. Cristo le dijo que a donde él iba no le podía seguir ahora, pero que él lo seguiría más tarde. Pero Pedro, no contento con Cristo, parecía tener una gran mente para seguirlo ahora. Señor, él dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? De modo que los discípulos todavía tenían una gran mente para estar con Cristo, y Cristo, en las palabras del texto, insinúa que ellos estarán con Él. Cristo les da a entender que Él estaba yendo a casa, a la casa de su Padre, y los anima diciéndoles que ellos estarán con Él allí, en su debido momento, que había muchas moradas allí. Había una morada proporcionada no solo para Él, sino para todos ellos, pues Judas no estaba presente en ese momento. Y no solo para ellos, sino para todos los que habrían de creer en Él hasta el final del mundo. Y aunque Él fue delante de ellos, Él solo fue para preparar un lugar para los que le seguirían. El texto es una frase clara. Por eso no es necesario levantar alguna doctrina en otras palabras, de manera que construiré mi discurso en las palabras del texto. Hay dos proposiciones contenidas en el texto, a saber, primero, que el cielo es la casa de Dios, y segundo, que en esta casa de Dios hay muchas moradas. Primera proposición, el cielo es la casa de Dios, una casa de adoración pública, o una casa donde el pueblo de Dios se encuentra de vez en cuando para atender a las ordenanzas de Dios, y porque es apartado para ese propósito, es llamada casa de Dios. El templo de Salomón era llamado casa de Dios. Dios era representado como habitando allí. Allí tenía su trono en el santísimo lugar, sobre el asiento de la misericordia o propiciatorio, sobre el arca y entre los querubines. A veces el universo entero es representado como casa de Dios, construido con varias cámaras, una encima de otra. Amós 9:6. Él edificó en los cielos sus cámaras. Y Salmo 104:3, que establece sus aposentos entre las aguas. Pero el cielo más alto es especialmente representado en la Escritura como la casa de Dios, puesto que las otras partes de la creación Dios las ha designado para usos inferiores, pero esta parte la ha reservado para sí, por su propia morada. Nos es dicho que los cielos son del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Dios, aunque Él esté en todas partes presente,
es representado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como estando en el cielo, de una manera especial y peculiar. El cielo es el templo de Dios. Así, leemos del templo de Dios en el cielo, Apocalipsis 15:5. El templo de Salomón era un tipo del cielo, fue hecho sobremanera magnífico y costoso, en parte para ese propósito, que pudiera ser el tipo más vivo del cielo. El apóstol Pablo, en su epístola a los Hebreos, periódicamente llama al cielo el Santísimo Lugar, como siendo el antitipo no solo del templo de Salomón, sino del Santísimo Lugar en ese templo, el cual era el lugar de la residencia más inmediata de Dios. Hebreos 9:12. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos humanas, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Las casas donde asambleas de cristianos adoran a Dios son, en un respecto, figuras de esta casa de Dios en lo alto. Cuando Dios es adorado en ellas, en espíritu y en verdad, ellos se vuelven en las obras del cielo y como si fuera en sus puertas. Como en casas de adoración pública aquí, hay asambleas de cristianos reuniéndose para adorar a Dios. Así en el cielo hay una asamblea o iglesia gloriosa adorando a Dios. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. El cielo es representado en la Escritura como la casa de residencia de Dios. Salmo 113, 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Y Salmo 123, 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. El cielo es el palacio de Dios, es la casa del gran Rey del universo. Allí tiene su trono, lo cual es por eso representado como su casa o templo. Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. El cielo es la casa donde Dios habita con su familia. Dios es representado en la Escritura como teniendo una familia. Y aunque algunos de esta familia estén ahora en la tierra, aún, al así estar, están afuera, o no en casa, pero todos están yendo a casa. Efesios 3:15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El cielo es el lugar que Dios ha edificado para sí y para sus hijos. Dios tiene muchos hijos, y el lugar designado para ellos es el cielo. Y por eso los santos, siendo los hijos de Dios, se les dice que son de la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios es representado como un padre de familia o cabeza de familia, y el cielo es su casa. El cielo es la casa no solo donde Dios tiene su trono, sino también donde, como si fuera, mantiene su mesa, donde sus hijos se sientan con él a la mesa, y donde son festejados de una manera real, propios de hijos de un rey tan grande. Lucas 22:30. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Mateo 26:29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dios es el Rey de Reyes, y el cielo es el lugar donde mantiene su corte. Están sus ángeles y arcángeles que, como los nobles de su corte, le atienden. Segunda proposición. Hay muchas moradas en esta casa de Dios. Por muchas moradas se quiere decir muchos asientos o lugares de residencia. Como es un palacio de rey, hay muchas moradas. Las casas de los reyes suelen ser construidas muy amplias, con muchos cuartos y apartamentos majestuosos, de manera que hay muchas mansiones en la casa de Dios. Cuando es hablado del cielo, debe principalmente ser entendido en un sentido figurativo, y las siguientes cosas parecen sernos enseñadas en eso. Primero, hay espacio en esta casa de Dios para grandes números. Hay espacio en el cielo para una vasta multitud, sí,
cuartos suficientes para toda la humanidad que hay o habrá. Lucas 14:22. Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. No es con el templo celestial, como frecuentemente es con casas de adoración pública en este mundo, que se llenan y se quedan pequeñas e insuficientes para los que quieren reunirse en ellas, de modo que no hay espacio conveniente para todos. Hay suficiente espacio en la casa de nuestro Padre Celestial. Es lo que probablemente Cristo quiso decir en las palabras del texto, como es evidente por la ocasión de su conversación con ellos. Los discípulos manifestaron un gran deseo para estar donde Cristo estaba, y Cristo por eso los animó de que sería como ellos deseaban. Les dice que en la casa de su Padre, donde estaba yendo, había muchas moradas, o sea, espacio suficiente para ellos. Hay misericordia suficiente en Dios para admitir a una multitud innumerable en el cielo. Hay misericordia suficiente para todos. Y hay mérito suficiente en Cristo para comprar la felicidad celestial para millones de millones, para todos los hombres que ya han existido, existen o existirán. Y hay suficiencia en la fuente de la felicidad del cielo para suministrar y llenar y satisfacer a todos. Y hay en todos los respectos suficiente para la felicidad de todos. Segundo, hay acomodación suficiente y adecuada para todas las diferentes almas de personas que están en el mundo, para grandes y pequeños, para altos y bajos, ricos y pobres, sabios y poco sabios, esclavos y libres, personas de todas las naciones y todas las condiciones y circunstancias, para los que han sido grandes pecadores, al igual que moralistas, para santos, débiles y los que son bebés en Cristo, al igual que los que son fuertes y más maduros en gracia. Hay suficiencia en el cielo para la felicidad de cada clase. Hay acomodación conveniente para cada criatura que escuchará las llamadas del Evangelio. Nadie que vendrá a Cristo, sea su condición que sea, tiene por qué temer, sino que Cristo proveerá un lugar adecuado para él en el cielo. Esto parece ser otra cosa implicada en las palabras de Cristo. Los discípulos eran personas de una condición muy diferente de la de Cristo. Él era su maestro y ellos eran sus discípulos. Él era su Señor y ellos eran los siervos. Él era su guía y ellos eran los seguidores. Él era su capitán y ellos sus soldados. Él era su pastor y ellos las ovejas. Él era su padre y ellos eran sus hijos. Y él era el glorioso Hijo Santo de Dios y ellos eran pobres, pecaminosos, corruptos hombres. Pero aún así, aunque ellos eran de semejantes circunstancias diferentes de él, Cristo los anima de que no solo habrá espacio en el cielo para él, sino para ellos también, puesto que hay muchas moradas allí. No solo había una morada para acomodar al Señor, sino a los discípulos también. No solo a la cabeza, sino a los miembros. No solo al Hijo de Dios, sino a los que son hombres naturalmente pobres, pecaminosos, corruptos. Como en un palacio de rey no solo hay una morada o cuarto señorial construido para el rey mismo y para su hijo mayor y heredero, sino que hay muchos cuartos o moradas para todos sus numerosos familiares, hijos, asistentes y siervos. Tercero, es además implicado que el cielo es un hogar que fue realmente edificado y diseñado y preparado para una gran multitud. Cuando Dios hizo el cielo en el principio del mundo, Él tenía la intención y lo preparó para todas las personas particulares que Dios tenía desde la eternidad designado salvar. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y es una multitud innumerable y muy grande. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. El cielo, habiendo sido diseñado por Dios para ellos, fue edificado como corresponde. Fue edificado para que lo más convenientemente acomodase a toda esta multitud, como una casa que es construida para una gran familia.
Es construida amplia y con muchos cuartos, como un lugar que es edificado para un rey que mantiene una gran corte con muchos asistentes. Es edificada sobremanera grande, con apartamentos muy grandes, y como una casa de adoración pública, que es edificada para una congregación grande. Es edificada muy amplia, con muchos asientos. Cuarto, cuando es dicho muchas moradas, se quiere decir que hay asientos de varias dignidades y diferentes grados y circunstancias de honor y felicidad. Hay muchas moradas en la casa de Dios, porque el cielo es destinado para varios grados de honor y bienaventuranza. Algunos son designados para estar en un lugar más elevado que otros. Algunos son designados para ser avanzados a mayores grados de honra y gloria que otros. Y por eso hay varias moradas, y algunas moradas y asientos más honorables que otros en el cielo. Y aunque todos son asientos de extrema honra y bienaventuranza, aún así algunos son más que otros. Así un palacio es edificado, aunque cada parte del palacio es magnífico, puesto que es el palacio de un rey, aún así hay muchos apartamentos de varias honras. Y algunos son más majestuosos y costosos que otros, según el grado de dignidad. Está el apartamento, que son los aposentos de la presencia del rey. Hay otros apartamentos para el siguiente heredero de la corona. Hay otros para otros hijos, y otros para sus asistentes y los grandes oficiales de su hogar. Uno para el alto administrador, y otro para el chambelán, y otro para los oficiales y siervos más simples. Otra imagen de esto era el templo de Salomón. Había muchas moradas de diferentes grados de honra y dignidad. Había el santísimo lugar, donde el arca estaba. Ese era el lugar de la residencia inmediata de Dios, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Y ahí había otro apartamento llamado Santo Lugar, donde los otros sacerdotes podían entrar. Y al lado de ese el atrio del templo, donde los levitas eran admitidos. Y ahí tenían muchas cámaras o moradas edificadas como cuartos de alojamiento para los sacerdotes. Y al lado estaba el patio de Israel, donde el pueblo de Israel podía entrar. Y al lado estaba el patio de los gentiles, donde los gentiles, los que eran llamados prosélitos de la puerta, podían entrar. Y tenemos una imagen de esto en casas construidas para la adoración de asambleas cristianas. En tales casas de Dios hay muchos asientos de diferentes honras y dignidad, desde el más honorable al más inferior de la congregación. No que debamos entender las palabras de Cristo tanto en un sentido literal, como si cada santo en el cielo tendrá un cierto asiento, o cuarto, o lugar de morada, donde debiera estar localmente fijado. No es el plan de las Escrituras informarnos tanto sobre las circunstancias externas del cielo o del estado del cielo localmente considerado, pero debemos entender lo que Cristo dice principalmente en un sentido espiritual. Las personas serán puestas en grados diferentes de honra y gloria en el cielo, como es abundantemente manifestado en la Escritura, lo cual puede apropiadamente ser representado a nuestras imaginaciones, por haber diferentes asientos de varias honras, como era en el templo. Como es con las cortes de los reyes, algunos asientos estarán más cerca del trono que otros. Así algunos se sentarán al lado de Cristo en gloria. Mateo 20:23. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cristo, sin duda, se refiere a esos diferentes grados de gloria en el texto. Cuando estaba yendo al cielo y los discípulos estaban temerosos de la idea de apartarse del Señor, Él les hace saber que hay asientos o moradas de varios grados de honra en la casa de su Padre, que no solo había una para Él, quien era la cabeza de la iglesia y el hermano mayor, sino también para los que eran sus discípulos y hermanos menores. Cristo también puede probablemente referirse no solo a diferentes grados de gloria en el cielo, sino a circunstancias diferentes. Aunque el empleo y felicidad de toda la asamblea celestial en general sea la misma, aún así no es improbable que pueda haber diferencias circunstanciales. Sabemos lo que es este empleo generalmente, pero no en particular.
Sabemos cómo uno puede ser empleado para favorecer y promover la felicidad de otro, y todos ayudarse el uno al otro. Algunos pueden ser puestos en un lugar para un oficio o empleo, y otros para otro, como es en la iglesia en la tierra. Dios ha puesto a todos en el cuerpo, como le ha agradado. Uno es el ojo, otro la oreja, otro la mano, etc. Pero porque Dios no se ha agradado en revelar particular o expresamente cómo será en este respecto, por tanto, no insistiré sobre eso, pero pasaré a hacer un refinamiento de lo que ha sido ofrecido. Primer uso. Aprovecharé esta doctrina en una doble exhortación. Primero, que todos de ahí sean exhortados a buscar fervorosamente ser admitidos en una morada en el cielo. Has oído que esta es la casa de Dios, es su templo. Si David, cuando estaba en el desierto de Judá y en la tierra de Josué y de los filisteos, anhelaba tanto poder otra vez volver a la tierra de Israel, de que él tendría un lugar en la casa de Dios aquí en la tierra, y preciaba un lugar ahí muchísimo, aunque fuera como portero, entonces, qué gran felicidad será tener un lugar en este templo celestial de Dios. Si son vistos como gozando de un privilegio elevado el tener un asiento designado en cortes de reyes o un apartamento en palacios de reyes, especialmente esos que tienen una morada allí en la calidad de hijos de reyes, entonces qué gran privilegio será tener un apartamento o morada asignadas a nosotros en el palacio celestial de Dios y tener un lugar allí como sus hijos. Qué grandes son sus glorias y honras para que sean admitidos estar en la familia de Dios. Y viendo que hay muchas moradas, hay moradas suficientes para todos nosotros. Nuestra necedad será mayor si descuidamos de buscar un lugar en el cielo, teniendo nuestras mentes neciamente tomadas sobre las cosas indignas, desvanecedoras de este mundo. Aquí considera tres cosas. Primero, ¿qué poco tiempo puedes tener en alguna morada o lugar de residencia en este mundo? Ahora tienes una residencia entre los vivientes. Tienes una casa o morada tuya propia, o al menos una que es actualmente para tu uso. Y ahora tú tienes un asiento en la casa de Dios. Pero, ¿qué poco tiempo esto continuará? En muy poco tiempo, el lugar que ahora conoces en este mundo no lo tendrás más. La habitación que tienes aquí será vaciada de ti. Serás llevado muerto de ella, o morirás lejos de ella, y nunca entrarás en ella más, o en ninguna otra residencia en este mundo. Tu morada o lugar de residencia en este mundo, por más conveniente y cómoda que pueda ser, no es sino como un asiento que pronto será derribado, sino como choza en un pepinar. Isaías 1:8. Te estás quedando como si fuera por una noche. Tu propia existencia no es sino en una casa de barro, que rápidamente se decaerá y desplomará, y no tendrás otra habitación aquí en este mundo sino la tumba. Así, Dios en su providencia te está poniendo en mente, por las instancias repetidas de las muertes que han habido en la ciudad en las 2 últimas semanas, que ha habido en una casa en la que la muerte ha mostrado su dominio sobre anciano y joven. El hijo fue quitado antes que el padre, estando en su completa fuerza y flor de sus días. Y el padre, que estaba hasta entonces bien y sin apariencia de aproximarse a la muerte, le siguió en pocos días. Y sus asientos en la casa de Dios en este mundo no los conocerán más. Toma avisos por estas advertencias de providencia para aprovechar tu tiempo, para que tengas una morada en el cielo. Tenemos una casa de adoración nuevamente erigida entre nosotros, en la que ahora estás sentado y probablemente estás agradado con sus adornos. Y aunque tengas un lugar entre otros, en una casa tan hermosa, no sabes el poco tiempo que tienes en el que tendrás un lugar en esta casa de Dios. Aquí un par fue arrancado por muerte, que se habían reunido solo por unas veces, que han sido arrancados antes de que fuese completamente acabada, y nunca más tendrán un asiento en ella. No sabes lo pronto que tú les seguirás. Y entonces, qué gran importancia será para ti que tengas un asiento en la casa de lo alto
de Dios. Las dos personas que fallecieron recientemente estuvieron en sus lechos de muerte advirtiendo a los demás a que aprovechasen sus preciosos tiempos. El primero de ellos estuvo mucho expresando su sensación de la vasta importancia de un interés en Cristo, puesto que yo era un testigo, y era fervoroso en llamar a los demás a que aprovechasen sus tiempos, a ser meticulosos en tener un interés en Cristo, y parecía muy deseoso que la gente joven pudiera recibir consejo y advertencia de él, como las palabras de un hombre muriéndose, a que hicieran lo máximo para estar seguros de sus conversiones. Y un poco antes de que él muriera, me dejó una petición para que advirtiese a la gente joven en su nombre. Dios ha estado advirtiéndote en su muerte y la muerte de su padre que tan pronto le siguió, que bien puede ser más impresionado por sus advertencias de muerte. Las palabras de personas muriéndose deberían sernos de un peso especial, pues entonces estarán en circunstancias en las que serán más capaces de ver las cosas como ellas son y juzgarlas correctamente. Ellos están entre dos mundos, como si fuera este mundo y el próximo, un estado en el que todos nosotros deberemos estar. Que nuestra gente joven, por eso, sea advertida por eso, y no actúen tan neciamente como para descuidar de buscar un lugar y morada en el cielo. Los jóvenes son especialmente aptos para ser tomados con las cosas placenteras de este mundo. Puede que tú estés ahora muy agradado con esperanzas de tus circunstancias futuras en este mundo, muy agradado con los adornos de esa casa de adoración en la que tú, con los demás, tienes un lugar. Pero, no consideres demasiado poco lo pronto que puedes ser quitado de todas estas cosas, y nunca más para siempre tener ninguna parte en ninguna morada, o casa, o gozo, o asunto bajo el sol. Por lo tanto, que tu principal cuidado sea obtener habitación eterna en el más allá. Segundo, considera cuando mueras que si no tienes morada en la casa de Dios en el cielo, deberás tener tu lugar de residencia en la habitación de diablos. No existe un lugar intermedio entre ellos, sino eso. Y cuando te vayas de aquí, deberás ir a una o a otra de estas. Algunos tienen una morada preparada para ellos en el cielo desde la fundación del mundo. Otros son enviados como malditos a las llamas eternas preparadas para la habitación del diablo. Considera lo miserable que serán los que tendrán sus habitaciones con diablos por toda la eternidad. Los diablos son espíritus malos, los grandes enemigos de Dios. Sus habitaciones es la oscuridad de las tinieblas, un lugar de la mayor inmundicia, abominación, oscuridad, desgracia y tormento. Oh, ¿cómo sería 10 veces mejor no tener ningún lugar de residencia en absoluto, no tener existencia, que tener un lugar en el infierno? Tercero, si mueres sin ser convertido, tendrás el peor lugar en el infierno, por haber tenido un asiento o lugar en la casa de Dios en este mundo. Como hay muchas moradas, muchos lugares de grados diferentes de honra en el cielo, así hay varias moradas y lugares o grados de tormento y miseria en el infierno. Y los que tendrán el peor lugar allí son los que han tenido un asiento o lugar en la casa de Dios en este mundo. Salomón habla de una visión peculiarmente terrible que vio, la de un hombre malvado sepultado, que se fue de un lugar en la casa de Dios. Eclesiastés 8:10. Y también he visto a los impíos ser sepultados, los que entraban y salían del lugar santo, y que fueron pronto olvidados en la ciudad en que así habían actuado. Los que han tenido un asiento en la casa de Dios en este mundo han sido en un sentido exaltados al cielo y puestos en la puerta del cielo, no serán lanzados al infierno. Segundo, la segunda exhortación que ofreceré por lo que ha sido dicho es a buscar un asiento elevado en el cielo. Viendo que hay muchas moradas de grados diferentes de honor y dignidad en el cielo, busquemos obtener una morada de gloria distinguida. Nos es revelado que hay diferentes grados de gloria para ese propósito,
para que pudiéramos buscar los grados más elevados. Dios ofreció grados elevados de gloria para ese fin, para que los buscásemos por santidad eminente y buenas obras. 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. No sienta bien que las personas estén demasiado preocupadas sobre un asiento elevado en la casa de Dios en este mundo, pues esa es la honra que es de los hombres. Pero nosotros no podemos buscar demasiado fervorosamente un asiento elevado en la casa de Dios en lo alto, buscando santidad eminente, pues esa es la honra que es de Dios. Vale muy poco la pena que nosotros busquemos honra en este mundo, cuando la mayor honra no es sino una burbuja, y pronto se desvanecerá, y la muerte nivelará todo. Algunos tienen casas más majestuosas que otros, algunos están en oficios mayores que otros, y algunos son más ricos que otros, y tienen asientos más elevados en la casa de reunión que otros. Pero todas las tumbas están en igualdad. Un cadáver pudriéndose es tan innoble como otro. Los gusanos son tan audaces con un cadáver que con otro. Pero las moradas en la casa de Dios en lo alto son moradas eternas. Los que tienen asientos asignados allí, sea de mayor o menor dignidad, sea más cerca o lejano del trono, los tendrán por toda la eternidad. Esto es prometido, Apocalipsis 3:12. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. Si vale la pena desear y buscar los asientos elevados en la casa de reunión, donde tú estás un día en una semana, y donde no vendrás sino pocos días en total, si vale mucho la pena apreciar un asiento antes que otro en la casa de adoración, solo porque es un banco o asiento que es reconocido primero en número y ser visto aquí por unos pocos días, ¿cómo de bien vale la pena buscar una morada elevada en el templo de Dios en lo alto, y en ese palacio glorioso que es la habitación eterna de Dios y de todos sus hijos? Vosotros que vos agradáis con asientos en esta casa, porque están sentados en asientos elevados, o en un lugar que es visto como honorable por los que se sientan alrededor, y porque muchos se sientan detrás de ti, considera el poco tiempo que gozarás de este placer. Y si hay alguno que no esté sentado en su asiento, porque es demasiado bajo para ellos, que considere que no es sino por un poco de tiempo, que todos serán lo mismo para ti, sea que te hayas sentado en un asiento alto o bajo aquí, pero será de infinito y eterno interés para ti dónde te sentarás en el otro mundo. Que tu interés, mientras estés en este mundo, aproveche tu oportunidad en la casa de Dios en ese mundo, sea que te sientes en uno alto o bajo, siempre y cuando puedas tener una morada gloriosa y distinguida en la casa de Dios en el cielo, donde podrás ser fijado en tu lugar en esa asamblea eterna en descanso eterno. Que la cosa principal que tú valorices en la casa de Dios no sean sus adornos externos o un asiento elevado en ella, sino la palabra de Cristo y la ordenanza de Dios en ella. Y pasa tu tiempo aquí buscando a Cristo, para que te prepare un lugar para ti en la casa de su Padre, que entonces, cuando Él venga de nuevo a este mundo, Él te tome para sí, para que donde Él esté, tú también estés.